Buen día, nuevamente nos encontramos con una clase del curso superior. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de artritis séptica, cuándo vamos a sospecharla y qué vamos a hacer para el tratamiento. Soy Marcelo Rodríguez, uno de los directores del curso superior. Entonces, para empezar, artritis séptica es un proceso infeccioso agudo intraarticular causado por microorganismos piógenos. Es cuando se invade la sinovial de la cápsula articular. También la podemos conocer como artritis infecciosa, artritis subfluviada, osteoartritis séptica. Los pacientes habitualmente se presentan con dolor espontáneo en la articulación afectada, no media por lo general un traumatismo. Seguido del dolor aparece la impotencia funcional y en la articulación afectada vamos a encontrar la tetra de Celso, que es el eritema en la piel, el calor en la articulación, el edema o tumefacción, y se asocia a esto los síntomas generales que por lo general son fiebre, si el estado de alteración es importante, confusión y signos de sepsis, con un aumento en la leucocitosis del laboratorio, ¿sí? Acá vemos el eritema, la flebosis, el aumento del edema y de la deformación de la articulación afectada, que constituye la tetra de Celso. En todo paciente vamos a tener que empezar a indagar un poco en los antecedentes y el contexto clínico para orientarnos un poco en la etiología o a qué sospechar en los pacientes. Y entonces empezamos a preguntar por edad. Sabemos que en los chicos hay afectación de ciertas articulaciones y que a veces no necesariamente es una artritis séptica, sino que es una artritis inflamatoria. La condición inmunológica del paciente, si presenta enfermedades asociadas como lupus eritematoso o artritis reumatoidea, enfermedades articulares preexistentes o prótesis, procedimientos quirúrgicos recientes, la realización de una toilette, una artroscopía, infecciones coexistentes, el paciente está cursando con una infección odontógena, el paciente hay sospechas de endocarditis, la presencia de traumatismos previos también nos hace sospechar de que pudo haber sido la puerta de entrada a la infección. Entonces, la artritis séptica sabemos que constituye una emergencia infectológica y una emergencia reumatológica. Las emergencias infectológicas ya sabemos que no son muchas, son 5, y la artritis constituye una de ellas. ¿Por qué? Porque la infección del cartílago articular lleva a la destrucción en horas del mismo, y sabemos que eso es una secuela que después va a costar o puede que no recupere nunca la articulación como tal. Entonces es una urgencia infectológica porque peligra la función articular y tenemos que saber que el tratamiento, además de precoz, tiene que ser combinado. Los antibióticos adecuados, más el drenaje de la articulación y la rehabilitación precoz. ¿Qué pasa en la patogenia de cómo se produce esta infección? Los leucocitos y las células sinoviales liberan enzimas proteolíticas, colagenasas, peptidasas y proteasas como parte del mecanismo de defensa de la invasión de las bacterias del espacio articular. Y por su parte las bacterias también liberan las mismas enzimas, generando la ruptura de los glucosaminoglucanos, generando la alteración de la perfusión y adelgazando el cartílago. Por eso, uno de los primeros actos que debemos hacer es inmovilizar la articulación y evitar el apoyo. Bien. ¿Cómo llegan las bacterias a este espacio articular aséptico que tenemos? Uno es la vía de diseminación hematógena. Hay que buscar focos en piel, hay que buscar focos odontógenos, hay que buscar otros focos que puedan generar la diseminación hematógena y terminar impactando en la articulación.
La otra forma que llegan es por contigüidad. No es infrecuente que el paciente tenga una celulitis o una úlcera y a partir de esa úlcera las bacterias llegan a esta cavidad cerrada. Y finalmente, por vía directa, por punción o por artroscopía o por limpieza de una articulación o por artrotomía. Entonces esa es una causa indirecta de ingreso de las bacterias, ¿sí? Las bacterias alcanzan el espacio sinovial fácilmente y aparte del espacio sinovial tienen glucosa, lo cual les encanta a las bacterias y se reproducen con muchísima facilidad. Y finalmente destruyen la articulación, sobre todo el cartílago articular, en cuestión de horas. Tenemos que saber que hay ciertas articulaciones que se comprometen más fácilmente. La mitad de las veces va a ser la rodilla, la articulación comprometida, ¿sí? Y seguida por frecuencia por cadera. Son dos grandes articulaciones importantes, ¿sí? El tobillo, en tercer lugar. Después le va a seguir el codo en cuarto lugar, la muñeca en quinto lugar y finalmente el hombro. Ya ven que son dos grandes articulaciones donde va a impactar. La gran mayoría de las veces es monoarticular, en un 10 a un 20% puede ser poliarticular, con no más de 4 articulaciones comprometidas. Entre ellas siempre la rodilla aparece en un 70% de las veces. Cuando es poliarticular tenemos que pensar en otros gérmenes que no son los cocos positivos, como el estáfilo o el estrepto, sino en el gonococo, que vamos a hablar un poco más detenidamente de su patogenia, el neumococo o los bacilos gram negativos. O cuando estamos en presencia de pacientes con corticoterapia crónica, artritis reumatoidea, lupus o diabetes que nos disminuye la inmunidad. La etiología, sabemos que los cocos positivos presentes en la piel son aquellos que más frecuentemente producen artritis séptica. El Staphylococcus es el encargado en el 44% de las veces de producir la artritis séptica. Después vamos a diferenciar si son meticilinos sensibles o resistentes, ¿sí? Y esta mortalidad del estáfilo va del 7 al 20% casi cuando el estáfilo es meticilino resistente. Los gram negativos son los causantes del 10% de las artritis, es más frecuente en ancianos y en pacientes inmunodeprimidos como una diabetes, ¿sí? Tiene una mortalidad del 5%. El gonococo es el agente etiológico en pacientes jóvenes, ¿sí? Sexualmente activos en Estados Unidos. El 75% de las veces es poliarticular y lo que tiene de bueno es que la afectación suele recuperarse completamente con el tratamiento adecuado, ¿sí? Y en el meningococo, en el 15% de los casos de meningococcemia se genera una artritis séptica, usualmente de la rodilla. Recuerden que la meningococcemia diseminada es un cuadro dramático y que el paciente tiene una alta mortalidad cuando ocurre este cuadro, ¿sí? Después ya tenemos como otras etiologías mucho menos frecuentes, la brucelosis, ¿sí? Bastante raro, cada vez más raro desde que tenemos la leche pasteurizada, afecta la articulación sacroiliaca en el 55% y genera espondilodicitis en el 7%. Después de estafilococos negativos, otros etiologías como la tuberculosis, que no tenemos que descartarla nunca en nuestro medio, los virus, ¿sí? Y finalmente micoplasma, angioplasma en pacientes con hipogamaglobulinemia o trasplantados. Entonces, recordemos que este paciente vamos a tener que hacer una serie de medidas para empezar a evaluarlo, ¿sí? Sabemos que hay que pedirle un laboratorio para ver la leucocitosis que acompaña. Hay un par de parámetros que siempre pedimos, que son la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. La proteína C reactiva y la eritro no son marcadores con una alta sensibilidad, pero sí nos sirven para el seguimiento,
Si tenemos una proteína C reactiva de ingreso de 15, bueno, con esto nos va a permitir hacer en determinaciones sucesivas, ver la evolución, si esto va mejorando o no tenemos impacto con el antibiótico que está generando. Tenemos que hacer hemocultivos siempre para ver si podemos aislar el germen de la sangre. Otra determinación que usamos en el laboratorio puede ser la determinación de ácido úrico, porque muchas veces estas artritis se confunden y se el diagnóstico diferencial con artritis por cristales. Siempre vamos a pedir imágenes de las articulaciones afectadas, una placa siempre, y si podemos una ecografía de partes blandas para ver el líquido sinovial y el líquido articular, que nos ayuda bastante. También nos ayuda para hacer la punción guiada de la articulación. Seguimos con que siempre hay que punzar la articulación para hacer el análisis del líquido sinovial. Es recomendable que la punción, si la podemos guiar por ecografía, mucho mejor, y inmediatamente posterior a la punción articular la indicación de antibióticos, que ahora vamos a ver qué antibiótico iniciamos una vez que determinamos la patología. Y finalmente siempre dar analgésicos, porque es algo que duele y molesta mucho, así que tenemos que analgesiar. Y primero, antes de la movilización precoz, tenemos que inmovilizar. Entonces todas las articulaciones que uno sospecha una artritis tenemos que generar inmovilización en una posición clara, donde evite la presión sobre la articulación afectada. ¿Sí? Ya hablamos un poco de la artrocentesis, que es un procedimiento relativamente sencillo, donde vamos a proporcionar líquido sinovial y donde vamos a analizar el líquido sinovial. Siempre pedimos recuento celular, pedimos un físico-químico de este líquido, y siempre hay que realizar un extendido de Gram, donde tenemos una sensibilidad de T-Gram del 70% para los positivos, 50% para los negativos y 25% para el monococo. El cultivo, la sensibilidad del cultivo es del 80 al 100% en artritis piógena. Menos de los 50% en monocóxica, ya saben, el monococo es más difícil de cultivar, y 80% en tuberculosa y micótica si lo sospechamos. ¿Sí? Y hacer la microscopía conductor polarizada para descartar presencia de microcristales, por ejemplo, de ácido úrico o de oxalatos. El líquido sinovial es habitualmente un líquido claro con menos de 200 células, con glucosa y proteínas normales en relación a la sangre. Ahora, cuando tenemos un líquido no inflamatorio, puede haber un aumento de la celularidad, pero el resto de los parámetros siguen normales. Cuando tenemos un líquido inflamatorio, ya el aspecto pasa a ser un amarillo turbio, con células entre 2.000 y 50.000, con una glucosa que puede ser normal o tendiendo a la disminución, y con proteínas aumentadas por ya la inflamación generada. Cuando el líquido es infeccioso, el aspecto es turbio, opaco, con más de 50.000 células. Acuérdense de este dato porque es importante: más de 50.000 células para determinar que un líquido sinovial es infeccioso. Baja la glucosa por el consumo de las bacterias y las proteínas aumentadas por la exudación de la cápsula sinovial. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son, como siempre, la gota. El paciente suele tener un antecedente familiar o propio de hiperuricemia o de gota en la familia, diferencial de la pseudogota, la artrosis, que sabemos que no tiene la triada de censo como corresponde, la fiebre reumática, que ya no es tan frecuente de que la veamos y siempre ocurre en personas jóvenes, el lúpido eritematoso sistémico, que tiene con otra presentación donde hay más de un compromiso orgánico
y el debut solo con una articulación inflamada es muy raro. La artritis reumatoide, que sí es mucho más característica, no suele estar febril el paciente, no suele tener una leucocitosis en sangre. ¿Sí? La artritis psoriásica, más difícil aún, pero suele haber alguna señal de psoriasis en la piel, espondilitis anquilosante en personas bastante más grandes y el síndrome de Reiter en pacientes. ¿Sí? Esta es la muestra del líquido sinovial séptico. Fíjense la turbidez del líquido comparado con lo que es un líquido a la izquierda, un líquido sinovial normal, un líquido inflamatorio, el del medio, un líquido purulento y finalmente hemorrágico. Tenemos imágenes que nos ayudan a hacer el diagnóstico, que pueden ser siempre la radiografía, siempre la ecografía, que la tenemos a mano, y finalmente hay imágenes por ahí cuando tenemos localizaciones bastante más difíciles de hacer el diagnóstico, como tomografía o resonancia, y finalmente una cámara gamma con un infectón para marcar con infección. El tratamiento es la clave, aparte del reconocimiento de la patología, el tratamiento es la clave. Y acuérdense de esta triada, que son funciones seriadas, antibióticos y movilización precoz. Las funciones seriadas, el drenaje descomprime la articulación, remueve bacterias, toxinas y proteasas. Y se puede realizar diariamente hasta que los cultivos sean negativos o cese el derrame articular. El paciente con artritis tiene que ser drenado diariamente, aparte de que alivia muchísimo el dolor también una vez drenada la articulación. Antibióticos siempre. El antibiótico inicialmente tiene que ser empírico, incluso antes de tener el cultivo, ya con un miligramo que se hace dentro de la hora de la función del líquido, ya podemos orientar. ¿Sí? Si el gramo es positivo, entonces